Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Vamos a verlos aquí en titulares. En noticia Rusia-Ucrania, tras un primer cara a cara en Bielorrusia, las delegaciones de ambas naciones regresan a sus países con la promesa de un nuevo encuentro, mientras el presidente de Ucrania pide a la OTAN que imponga una zona de exclusión aérea sobre su país y a la Unión Europea ingresar de inmediato al bloque, un escenario que analizamos. En noticia Perú, el presidente Pedro Castillo denuncia un complot en su contra para derrocarlo. Aunque las agresiones sobre su gobierno no son nuevas, las últimas suben el tono político. Les contamos y lo analizamos. En noticia Venezuela, el presidente de la Nación denunció este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el impacto negativo del bloqueo contra el país. Son 503 medidas ilegales de Estados Unidos que tienen como fin acabar con el modelo social de inclusión, así lo ha denunciado. Se los contamos y lo analizamos. En noticia Casi comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia Bielorrusia, sucedieron en este país las primeras conversaciones entre delegaciones de Rusia y Ucrania. Retornan a sus capitales, se confirma una segunda ronda de reuniones. Vamos a ver los detalles. Los representantes rusos y ucranianos que se reunieron este lunes en Bielorrusia concluyeron las conversaciones con el objetivo de encontrar una salida al conflicto. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, aseguró que las partes lograron encontrar varios puntos en común. De hecho, se acordó celebrar una segunda ronda de conversaciones en un futuro próximo, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, confirmó Medinsky. El también miembro de la delegación rusa, jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Leonid Slutsky, indicó que tuvieron como prioridad del diálogo los temas del cese al fuego y la desmilitarización de Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky, mientras, espera ser aceptado como miembro de la Unión Europea y se muestra pesimista sobre los resultados de las conversaciones. Diré francamente, como siempre, realmente no creo en el resultado de esta reunión, pero déjenlos intentarlo, para que ningún ciudadano de Ucrania tenga ninguna duda de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra, cuando había una pequeña posibilidad. Entre tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus jefes de defensa que pongan en alerta máxima a las fuerzas de disuasión nuclear del país ante posibles amenazas y llamó a los soldados ucranianos a no cumplir las órdenes criminales de las autoridades, de poner las armas y volver a sus hogares. Este mismo día, el gobierno de Estados Unidos anunció el cierre de su embajada en Minsk, la capital de Bielorrusia. Allí parte de los hechos de una jornada muy cambiante en donde la información avanza rápidamente. Todo ello lo sometemos al análisis. Para ello nos acompaña Ramón Alfredo López Martínez, es analista de Relaciones Internacionales, escritor e investigador. Nos acompaña desde Caracas. Ramón, buenas noches, bienvenido a Noticia de Telesur. Buenas noches, Tatiana, y buenas noches a la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Primero preguntarle sobre 2 hechos puntuales que ha pedido de manera urgente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Uno, la OTAN, que se imponga una zona de exclusión aérea en el país. Y lo segundo, la Unión Europea, el ingreso urgente al bloque. Recordemos que con este punto específico fue parte del derrocamiento del presidente en el año 2014, cuando él estaba en negociaciones con la Unión Europea, pero muy claramente él dijo, no le vamos a dar todo al bloque europeo y nosotros quedarnos con nada. En el marco de ese contexto, de estos 2 hechos, escuchar su análisis.
Sí, y tenemos que tomar en cuenta que realmente la negociación para que fuese, digamos, expedita y legítima además, debería ser entre dos actores. Y esos dos actores tendrían que ser Rusia y Ucrania. Desafortunadamente, eso no es lo que va a suceder. Ya la intervención de la Unión Europea y de alguna manera la posible intervención de la OTAN pudiera escalar a esto a unas consecuencias inimaginables por todos temidos. Creo que los ucranianos han venido tratando de ganar tiempo desde la intervención militar rusa en las repúblicas independentistas, incluso en el propio territorio ucraniano, porque estas negociaciones que se llevaron a cabo y afortunadamente debieron haber comenzado el día sábado. El sábado pasaron para el día domingo. Del domingo pasaron para el día de hoy. Ciertamente se anunciaron unos puntos en común donde pudiera haber algunos consensos, pero no hay una fecha próxima para un nuevo encuentro y hoy mismo empieza a haber vocerías para la posibilidad de un ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Y la Unión Europea, además, en vez de tratar de desescalar el conflicto, lo que hace es el anuncio de equipamiento militar, una cosa nunca vista por la Unión Europea, además a un miembro que ni siquiera es, o a un Estado que ni siquiera es miembro de la Unión Europea. Si a eso se le suma la posibilidad de una zona de exclusión aérea, como usted indica, eso está en contra de lo que está pasando en este momento, porque ya la Federación Rusa ha anunciado el control total y absoluto del espacio aéreo ucraniano, de manera que sería entrar en conflicto directo, un conflicto bélico directo con la Federación Rusa. Y creo que eso es algo extremadamente peligroso. La Federación Rusa ha ido con unos planteamientos muy específicos. Y sería un enfrentamiento directo con la OTAN en caso tal de que la OTAN acepte eso que pide urgentemente Volodymyr Zelensky. Ciertamente sí lo es, ciertamente sí lo es. Repito, la Federación Rusa ha anunciado el control absoluto del espacio aéreo. Entonces ahora anunciar que la OTAN va a tratar de implementar una zona de exclusión aérea es entrar en un conflicto militar directo con la Federación Rusa. Y eso no le conviene, a quien menos le conviene es Ucrania, y a lo segundo que menos le conviene es a la Europa Occidental. Y en tercer lugar, y creo que es lo más importante, a la humanidad completa. La Federación Rusa, desde el principio de todo esto, ha hecho unas consideraciones y unas peticiones muy puntuales. Neutralidad de Ucrania, la no participación de Ucrania en la OTAN, la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación. Entonces estamos viendo no solamente el anuncio de una posibilidad de zona de exclusión aérea, sino que ya se está anunciando además el envío de equipamiento militar hacia la República, hacia Ucrania, hacia el Estado de Ucrania, cuando justamente está en contra de la desmilitarización que está llevando a cabo la Federación Rusa. De manera que, por eso decía al principio, que para que las negociaciones y el conflicto llegue a feliz término y de una manera expedita, debería de participar solamente los dos actores legítimos de esto, que son la Federación de Rusia y Ucrania. Más, eso no es lo que está pasando y mucho me temo que esto pueda escalar en un conflicto de mucha mayor envergadura. Sí, además Alemania ha anunciado el envío también de todo un arsenal, misiles, armas de guerra, todo en el marco de una mayor militarización, además de las 500 toneladas que ha enviado Estados Unidos y las 400 toneladas que ha enviado Reino Unido. Uno se pregunta si lo que están haciendo es armando nuclearmente a Ucrania. Bueno, nuclearmente no, pero por lo menos hasta estos momentos, yo estoy absolutamente convencido de que la Federación Rusa, los estamentos de inteligencia tenían monitoreado todo el territorio ruso y todas las áreas sensibles militarmente hablando. Y es por eso que la intervención en territorio ucraniano, es por eso que la intervención fue absolutamente quirúrgica.
pero el hecho de lo que usted está señalando, esos anuncios por parte de Alemania y por parte de otros miembros, incluso Canadá, por otros miembros, digamos, del bloque occidental, de equipar militarmente a Ucrania, cuando precisamente una de las exigencias legítimas de la Federación Rusa es la desmilitarización de Ucrania, lo que hace es avivar el conflicto. Y creo que en la medida que esto se vaya alargando la negociación, se va a enredar mucho más, se va a agudizar el conflicto a una manera que pudiera tener consecuencias no deseadas y quizás hasta impredecibles. Sí, hay algo que también durante esta jornada llama la atención y se plantean diversas preguntas, Ramón. El presidente de Rusia se reúne con el de Francia y dice el presidente de Francia, porque aparece luego en la comunicación del lado francés, no del lado ruso, que el presidente Putin le ha prometido que no habrá ningún tipo de agresión contra los civiles. Y desde la Federación de Rusia, desde hace 5 días cuando comenzó esta acción militar para defender la zona del Donbass, se dijo que era contra el ejército ucraniano y contra los paramilitares, por eso hablaban de la desnazificación del país. Pero mire usted, hay que recordar que se han entregado más de 18.000 armas a los civiles en Ucrania. Al que quiera tener un arma, supuestamente para proteger su país, se le está entregando un arma. Así que estamos hablando de civiles armados. ¿Cómo podrá comprometerse Rusia ante una situación tan compleja como esas u otro país que está armando a su población civil? Bueno, es que precisamente por eso digo que en la medida que se alargue la negociación, se alargue el conflicto y va a haber una escalada, porque ya estos civiles armados ya no son civiles armados, ya son combatientes y como tal tienen que ser tratados. Desafortunadamente, aquí se llegó a un nivel de presión indebida contra un actor fundamental de la comunidad internacional como es la Federación Rusa, que yo creo, como he escuchado por bastante en los últimos días, que tuvo demasiada paciencia y colocó siempre la mesa del diálogo, de la negociación, para que no llegara a esta situación, pero sencillamente no tuvo otra opción. Y yo creo que eso ya es un lugar común. O sea, ellos están haciendo exactamente lo que hubiese hecho cualquier otra potencia en esa circunstancia. Y la historia avala esta posición. De manera que en la medida que se siga tratando de armar a Ucrania y trasladar incluso esas armas hacia pobladores civiles y estos se conviertan en combatientes, lo que va es a enguerrillar el país, a irse a un conflicto de largas proporciones como ha pasado en Irak, como está pasando en Siria y como pasó en Afganistán durante 20 años. Y estos conflictos van a estar a miles de kilómetros de quien los ha generado, que es el establecimiento estadounidense, el establishment estadounidense. A diferencia de esos países que usted nombra, Ramón, y es que estamos hablando de Rusia, que es una potencia militar, nuclear, económica, aunque hay lluvia de sanciones. Hoy, por ejemplo, se establece que el código SWIFT, que es el centro del poder financiero, además que mueve el propio Estados Unidos para todo el globo, no puede ser utilizado por Rusia. En tanto, desde el Banco Central de Rusia se anuncia que ellos tienen su propio código SWIFT, que eso no les preocupa. ¿Es así? Sí, ciertamente. De hecho, fue anunciado que ellos estaban preparados porque esto era absolutamente predecible. Era una cosa que se veía venir y los rusos se prepararon para esto y están, digamos, anuentes de las acciones que podía tomar el bloque occidental y que además, hay que decirlo, son acciones proscritas por la Carta de Naciones Unidas. No se pueden ejercer ese tipo de medidas económicas, comerciales, financieras, a menos que sean autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así que aquellos que hablan de violación del derecho internacional por la operación militar en Ucrania, también esas mismas voces tienen que admitir que es la Carta de Naciones Unidas proscribe
taxativamente ese tipo de acciones que son ilegales. Ya estas no son medidas coercitivas unilaterales, porque ya es un bloque entero que las está imponiendo, de manera que aquí volvemos al tema de que las relaciones internacionales se han vuelto unas relaciones de fuerza. O sea, ya no estamos hablando del respeto al multilateralismo, al derecho internacional público, ni a la Carta de las Naciones Unidas, porque lo que están haciendo los rusos es legítima defensa, pero las acciones colectivas del bloque occidental son claramente violatorias del derecho internacional contra un Estado soberano. Sin embargo, como comentaba al principio, muy probablemente aquí estamos en presencia de una recomposición del sistema internacional. Ya definitivamente, si alguien tenía dudas de que el mundo está avanzando a pasos agigantados hacia la multilateralidad, hacia el multilateralismo, hacia el pluricentrismo, yo creo que esas dudas están siendo despejadas. El eje geoeconómico del mundo ya no está en el eje atlántico. El eje geoeconómico del mundo está en el Asia-Pacífico, y el hecho de que se bloquee la transaccionalidad rusa y se le bloquee financieramente, lo que va a hacer es que las dos grandes potencias de esa área, que son la Federación Rusa y la República Popular China, van a comenzar a transar en sus propias monedas nacionales, y ellos tienen un mecanismo alternativo de pagos parecido al SWIFT para ser utilizado, de manera que gran parte del comercio de bienes y servicios del mundo va a comenzarse a transar en una moneda diferente al dólar, y al mediano y largo plazo eso va a impactar en la economía estadounidense. La economía estadounidense en este momento, y como es históricamente conocido, depende de los conflictos bélicos para sostenerse. Y en esta ocasión yo creo que va a ser bastante diferente por lo que le acabo de comentar. Muchísimas gracias, Ramón, por el análisis. Buenas noches. Siempre a la orden. Buenas noches a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Perú, el presidente Pedro Castillo denuncia un complot en su contra para derrocarlo. Aunque las agresiones sobre su gobierno no son nuevas, las últimas subieron el tono político. Les contamos y lo analizamos. Al volver en Es Noticia. Nuestra señal es abierta porque Telesur siempre da más. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más.
En Noticia Perú, la subcomisión del Congreso aprobó por mayoría simple un informe que recomienda declarar procedente la denuncia constitucional por presunta traición a la patria al presidente de la Nación, Pedro Castillo. En relación a las declaraciones del mandatario peruano en una entrevista a una cadena internacional de noticias sobre una salida al mar para Bolivia, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso sometió a consulta el informe de varios diputados de oposición y logró primero 8 votos a favor y 8 en contra. En ese sentido, Rocío Torres, presidenta de la subcomisión, emitió un voto diremente y se obtuvo 9 votos. La denuncia no solo contempla traición a la patria, también considera infracción constitucional. Vamos de inmediato hasta Lima, hasta Perú, con nuestro corresponsal Ramiro. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hola, Ramiro. Buenas noches a la audiencia. Gracias. Preguntarte acerca de la situación esta noche. Se ha conocido esta decisión que se toma dentro de esta subcomisión del Congreso. Preguntarte si ya hay reacciones a través de Casa de Gobierno. Bueno, aún no ha habido reacciones. Sin embargo, sí, en efecto, se aprobó esta denuncia constitucional en contra de Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria, lo cual podría derivar en el desafuero del presidente de la República, ¿no? Hay todo un proceso que se tiene que seguir previamente, ¿no? Que más o menos tomaría unos 40 días calendario aproximadamente, ya que al interior de la subcomisión de acusaciones constitucionales hay una serie de procesos, como una investigación que se tendría que hacer, en la que tendrían que haber descargos del presidente o de su abogado. Luego de esto pasaría a la comisión permanente y luego esto al pleno para que sea votado, digamos, la denuncia de ser considerada válida, ¿no? Sí, hablemos de esas denuncias, traición a la patria, infracción a la Constitución, cuéntanos de ello. Claro, lo que sucede es que según la Constitución, el presunto delito de traición a la patria supone una violación a nuestra Carta Magna, ¿no? Este delito, digamos, un delito grueso, supone una infracción constitucional. Es por eso de que este tipo de denuncias son vistas en un equipo parlamentario especial, que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? En esta comisión solo entran estos delitos que tienen que ver con la violación a la Constitución, ¿no? Y entre estas cabe este delito de traición a la patria, que el presidente Castillo, digamos, se le acusa de esto debido a unas declaraciones que él dio en un medio de comunicación hace algunas semanas, indicando de que, digamos, Bolivia podría tener el mar a través del territorio peruano, ¿no? Hecho que fue ya desmentido por el ex canciller Óscar Magurto en una sesión a la que asistió al Congreso de la República. Sí, pero es así de sencillo. Así funciona el Congreso en Perú, en tu país, Ramiro. Una declaración de un presidente que hace referencia además a anhelos integracionistas para tener una buena vecindad, llevársela bien con todas ante las dificultades que tiene Bolivia después de que hace más de 100 años le roban su salida al mar, y en las que Perú siempre había aportado parte también de esa solución a través de distintas negociaciones y convenios de carácter bilateral. Es así de sencillo por esta declaración, sin olvidar el contexto, olvidando la historia, todo. Entonces ya dicen que por traición a la patria pueden derrocar un presidente. Sí, es lamentable porque, digamos, el ánimo del Perú con respecto a los países de la región siempre ha sido el de la solidaridad. Y sin embargo, ahora, debido a que hay una especie de dictadura, digamos, de los votos de parte de la oposición en el Congreso, podrían suceder este tipo de cosas. Sin embargo, debido a que es una imputación un poco absurda, se espera de que, digamos, se entre en razón y que esto no prospere. Como le digo, hay un plazo todavía que no es inmediato. Faltan 3 a 4 semanas para que esto se siga desarrollando y eventualmente esto se desestime, ¿no? Sí, yo entiendo la inquietud. Esto, digamos, no tiene mucho sentido, pero acá hay un tema de votos en el Congreso. Lamentablemente, a veces los votos
son los que mandan. Por último, Ramiro, y para claridad, ¿cuánto tiempo tardará entonces este proceso que llegue al Pleno del Congreso y si tendrá alguna arista también en el sistema judicial del país? Sí, lo que se ha averiguado es que hay unos 15 días hábiles para hacer la investigación, que son ampliables luego de esta aprobación que se ha hecho. Hay 5 días para hacer un informe, luego de esto son 2 días más para que vaya la comisión permanente, lo que son más o menos unos 40 días calendarios aproximadamente. Tras esto, digamos, ocurriría el desafuero y sería el Poder Judicial quien ya entraría a tallar para investigar este caso de presunta traición a la patria. ¿Por qué? Porque se le está levantando el fuero al presidente, ¿no? Gracias, Ramiro, por esos detalles. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hacer una pequeñísima pausa en el Noticia y entramos con el análisis. Telesur siempre da más. Diariamente ocurren sucesos que influyen en nuestro entorno. Entérate de las noticias más relevantes de América Latina y el mundo en nuestra agenda diaria. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, de lunes a viernes, solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Así entramos con el análisis, el tema que les proponíamos antes de la pausa, qué es lo que pasa en Perú. El presidente de esta nación, Pedro Castillo, denuncia de nuevo, pero de una manera mucho más grave, que hay todo un complot para derrocarlo. Durante esta jornada hay una subcomisión que ha declarado procedente la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. El informe de calificación fue aprobado por mayoría con el voto dirimente de la titular del subgrupo, Rocío Torres. Todo esto después de que se reunieran de urgencia, tal como se había anunciado la víspera, buscando los votos del Congreso para lograr que primero esta subcomisión lograra los votos para avanzar luego en plenaria en lo que significaría la traición a la patria. Todo esto después de unas declaraciones hace un par de semanas que el presidente Pedro Castillo, lo ven ustedes en pantalla, le hiciera a un medio de comunicación internacional en donde decía que buscarían caminos para que Bolivia tuviese una salida al mar. Recordemos que Bolivia hace frontera con Perú, pero Bolivia lamentablemente no tiene una salida
soberana al mar después de una guerra que se le ha arrebatado, más una guerra en dificultades, en serias dificultades. Vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña para ello David Tejada, analista político, secretario general del Partido Socialista Revolucionario, nos acompaña desde Lima. David, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gusto de saludarla, Tatiana. Muchas gracias. David, esta subcomisión ha logrado los votos, le contábamos a la audiencia cómo se ha logrado. Quiero preguntarle a usted este punto específico, cuando habían distintas estrategias para lograr que el presidente sea acusado de traición a la patria. Hoy parece que esta subcomisión lo ha logrado. Quiero preguntarle a usted acerca de ello y la perspectiva que hay en el Congreso. Bueno, mire, esto es parte de toda una escalada que empezó desde antes, desde el mismo día en que triunfó Castillo en las últimas elecciones. Todos los días, por la prensa, por la radio, por la televisión, había una escalada, primero desconociendo las elecciones, el resultado electoral, y segundo, pidiendo la vacancia de inmediato. Entonces, hay todo tipo de acusaciones, y la última, absolutamente descabellada, fue aquella que pretendía acusarlo como traición a la patria. Entonces, es una escalada sin precedentes, nunca vista en el país, que no deja ni un minuto trabajar a un gobierno que fue el resultado de una gran movilización popular, de un triunfo popular en contra de todas las fuerzas conservadoras que, utilizando todos los medios que tienen, la radio, la televisión, la concentración mediática, sin embargo fueron derrotados. Entonces, lo mismo están creando toda una sensación, no solamente con esa acusación de traición a la patria, sino crear la percepción de que es un gobierno corrupto como los otros que sí lo fueron. Ustedes saben que hemos tenido 5 presidentes, la mayoría están acusados de corrupción. Esto es una literal guerra contra un gobierno nuevo que significó una gran movilización popular. Sí, Esteban, pero todo esto parece una verdadera dictadura dentro del Congreso. Mandan, consideran lo que a ellos les parece bien, acomodan las leyes o la Constitución, pero al final se salen con la suya. Es realmente sorprendente cómo actúa el Congreso peruano. Además, es un Congreso absolutamente desprestigiado. Si uno ve las últimas encuestas, el 82% no cree en el Congreso. Es un Congreso que es ya para la inmensa mayoría de la gente ilegítimo, y que está tratando de sacar leyes que son abiertamente anticonstitucionales, y al mismo tiempo cierra toda posibilidad de un cambio constitucional. O sea, ellos mismos, que defienden la Constitución que necesita ser modificada, violan la propia Constitución que dicen defender en función de sus intereses particulares. Y además de esto, el Pleno del Congreso debate la moción de censura contra el ministro Juan Silva, que ha sido señalado por la empresaria investigadora Karelyn López, y aparece ella diciendo que tiene una cantidad de información en contra del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo entendemos esto en el marco de esta estrategia en contra del presidente? Mire, el abogado de esa señora Karelyn López es Nakazaki, que es además abogado del fujimorismo. O sea, acá claramente hay una estrategia concertada, ¿no?, para buscar por todos los medios crear las condiciones para, en el fondo, lo que quiere ese sector, que es la vacancia presidencial, o la renuncia, poner al presidente Castillo contra la pared, o la vacancia, pero no tienen los votos necesarios, y por eso están presionando a los sectores intermedios, a determinados partidos, para empujarlos a que se decidan por una vacancia. Los periódicos de la concentración mediática más importante están pidiendo prácticamente en su línea editorial o que renuncie el presidente Castillo, o que el Congreso inicie las acciones para la vacancia. Esa es la estrategia, y eso obviamente forma parte de un contexto también internacional, porque no podemos dejar de reconocer que lo que está sucediendo en el Perú es parte también de un contexto internacional. Estos sectores que piden la vacancia están aliados, por ejemplo, con Vox de España. Tienen un vocero que es el ideólogo de la derecha internacional, que es el peruano Vargas Llosa.
que en algún momento inclusive era contrario al fujimorismo, pero ahora ya prácticamente están en la misma línea. Es decir, ven en su lógica, consideran que este gobierno es una avanzada del comunismo o de las fuerzas progresistas y en su percepción ellos piensan que está cambiando la correlación de fuerzas de América Latina y quieren que el Perú no sume a esa. La verdad es que eso sí es cierto, están cambiando. David, lo que pasa es que eso sí es cierto, la correlación de fuerzas políticas sí está cambiando, pero no es posible volcar todo, volcar toda parte de un poder en contra de otro sin pruebas, sin el debido proceso. Con una mediática tan arrasadora como es la peruana, como lo vemos de manera permanente en el país. Por eso lo que uno se pregunta, ante esa realidad, ¿cuál es la estrategia del gobierno del presidente Castillo? Bueno, miren, eso ya lo han hecho con Dilma Rousseff en Brasil, ya no es un libreto tan nuevo, lo han hecho también contra Zelaya en algún momento en Honduras, o sea, utilizar los golpes ya no militares como antes, sino por los propios poderes del Estado, en este caso por el Congreso, incumpliendo y pasándose por encima de la propia Constitución que ellos dicen defender y que no quieren cambiarla. El gobierno necesita de una vez retomar, no estar a la defensiva, retomar una ofensiva política, llamar a una gran movilización de las fuerzas progresistas, aislar a las fuerzas que están en el golpe y sobre todo suplir 3 deficiencias que tienen que corregirlas de inmediato. Primero, una conducción unificada, una estrategia clara de conducción política, que es insuficiente. Segundo, poner más énfasis en algunas medidas de cambio para que el pueblo sienta que no es traicionado en sus demandas de transformaciones. Y tercero, una clara alianza y una vinculación con la movilización popular. Esa es la única manera de estar a la defensiva y pasar a una contraofensiva política que es urgente en estos momentos. Por último, David, ¿y la probabilidad de que el presidente decida cerrar el Congreso existe? Han sacado una serie de leyes que son inconstitucionales que están frenando esa posibilidad. Hay la posibilidad, porque ya se hizo anteriormente, pero tampoco tiene la fuerza suficiente. Miren, hay una situación en el Perú muy compleja donde hay una crisis de representatividad a todos los niveles. Todos los partidos políticos están en crisis o están divididos. Hay una crisis de hegemonía generalizada. Entonces, ni la derecha tiene la fuerza suficiente para poder hacer el golpe ya, por eso está intentando por todos los medios, y las fuerzas progresistas todavía no están lo suficientemente unificadas y coordinadas como para impulsar lo que estoy señalando, ese reagrupamiento para retomar la ofensiva política y también poner contra la espada y la pared al Congreso, así como los sectores del Congreso quieren poner entre la espada y la pared al presidente de la República. Muchísimas gracias por ese análisis, David. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto haber conversado. Muchísimas gracias. Buenas noches. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el presidente de la Nación, Nicolás Maduro, denunció este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el impacto negativo del bloqueo contra el país. Son 503 medidas ilegales coercitivas de Estados Unidos y aliados que tienen como fin acabar con el modelo social de inclusión. Él así lo ha denunciado. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Porque Telesur siempre da más. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web
Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomoon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. En Noticia Venezuela, el presidente de la Nación denuncia de nuevo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las graves e ilegales sanciones contra esta nación con millones de dólares secuestrados. Vamos a verlo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la economía del país para enfrentar la pandemia de la COVID-19 en el marco de la 49ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Resaltó que Venezuela ha logrado afrontar las grandes dificultades que supusieron la imposición de un bloqueo por parte de naciones hegemónicas. Medidas coercitivas unilaterales, sanciones ilegales, criminales, punitivas y extorsivas contra nuestra economía y nuestro pueblo. Medidas que han bloqueado el acceso a alimentos, medicinas, insumos y equipos médicos antes y durante la pandemia. El mandatario venezolano también señaló que su nación ha sido objeto de despojo de sus bienes y activos en el exterior. Debo denunciar que el Banco de Inglaterra, con el apoyo del gobierno del Reino Unido, mantiene secuestrada y retenida 31 toneladas de oro de nuestro país, pertenecientes a las reservas legales e históricas de Venezuela. Debo denunciar también que el Novo Banco de Portugal tiene secuestrado en la modalidad de congelamiento más de $1.000 millones de Venezuela, que el Citibank transfirió 342 millones de dólares del Banco Central de Venezuela, perteneciente al país, a una cuenta del Tesoro estadounidense de manera ilegal. Maduro subrayó que Venezuela recibió el impacto de 503 medidas coercitivas unilaterales e hizo mención de la violación de la inmunidad y los derechos humanos del diplomático venezolano Alex Saab. En cuanto a los efectos de la pandemia por la COVID-19, el presidente Maduro indicó que su país ha logrado mitigarlos, a pesar de las grandes dificultades que supusieron la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Pulgar, es politólogo, es máster en filosofía de la guerra, es analista internacional. Martín, bienvenido, muy buenas noches. Nos acompaña desde Caracas, aquí en Venezuela. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. El presidente de Venezuela
no es nueva la denuncia, pero siempre es extremadamente grave y recuerda todos los millones de dólares que tienen secuestrados distintos bancos y distintos gobiernos alrededor del mundo. Él hablaba, por ejemplo, de Estados Unidos con los bancos, hablaba de Portugal, hablaba también de Reino Unido. En conjunto, ¿de cuánto dinero estamos hablando que tienen secuestrados estos gobiernos y estos bancos que son de nadie más que del gobierno y del pueblo de Venezuela? Sí, bueno, se habla de 30.000 millones de dólares secuestrados entre activos y bienes de Venezuela en el exterior. Es significativo, es una cifra que puede aumentar si tomamos en cuenta todas las posibilidades de venta de productos y de negociaciones que Venezuela pudo haber hecho a nivel internacional, y prácticamente esto no se pudo hacer, pues. En fin, es un bloqueo genocida, por supuesto que sí, violador de los derechos humanos, y que busca prácticamente la extinción de una nación como Venezuela, doblegarla y prácticamente extinguirla, porque como dijo Trump, Venezuela les pertenece y consideran que Venezuela debe hacer lo que Estados Unidos considera, y lo que ahora llaman lo que han llamado Occidente o la comunidad internacional, que de alguna manera es la que ellos determinan que es la que existe. Aproximadamente son 50 países que creen que pueden imponer la voluntad al resto del mundo. Lo vemos con Rusia, las sanciones económicas, lo vemos con Siria, lo vemos con China. En fin, también es un nuevo instrumento, bueno, no tan nuevo, pero es un instrumento afinado de guerra, ya que como las guerras desde el punto de vista militar ya producen demasiados costos para aquellos que la generan, especialmente por Estados Unidos, que ha tenido muchos costos en Afganistán y en varios países que han intervenido como Libia o la misma Siria. Ahora, por supuesto, afinan los procedimientos de guerra económica y de cambio de régimen a través de estas nuevas formas de hacer la guerra que va más allá de los procedimientos militares. Dice el presidente en esta denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: se hizo una transferencia del Citibank a la cuenta del Tesoro de Estados Unidos por 342 millones de dólares, dinero de las y los venezolanos, 342 millones de dólares. ¿Por qué crees que se hizo ese movimiento? Bueno, fundamentalmente esos recursos de apropiación de los recursos venezolanos que están en Estados Unidos o entidades financieras en Estados Unidos, pero también los activos de Citgo, que prácticamente han pasado a ser controlados por el Estado norteamericano, tiene que ver con el sostenimiento, a mi forma de ver, el sostenimiento de esa especie de parapeto de lo que fue, o el intento de construir un Estado paralelo como fue el Estado de Narbia de Juan Guaidó. Ese financiamiento tenía que ver con la forma de sostener esa estructura burocrática que pretendía de alguna manera crear como una especie de ficción de gobierno paralelo y de gobierno real versus un gobierno supuestamente legítimo que era el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, de allí salía Martín la plata para esos supuestos embajadores en cada país, para todo su trabajo disque diplomático, para el Tribunal Supremo en el exilio que están en Bogotá dándose la gran vida, para todos esos que se fueron de Venezuela a acompañar al gobierno de Narnia, al gobierno fantasma de Guaidó. De ese dinero se les está pagando. Seguramente de eso, y quizás de algunos otros fondos que, por garantía de que cuando ese gobierno tomara posesión en Venezuela, ellos iban a pagar a través de la entrega de recursos o de propiedades que actualmente tiene el Estado venezolano. Seguramente de ese recurso sale como la caja chica, por decirlo de alguna forma, todo ese gobierno, inclusive todas esas ONG que se han dedicado a construir un imaginario de la violación de derechos humanos en Venezuela, de que Venezuela es un Estado fallido, de que magnificar y todavía seguir colocando en la palestra o en la vitrina de los medios de comunicación transnacionales que Venezuela ya escasee, que hay una pobreza extrema, que comemos de la basura, en fin, toda una serie de elementos de imaginario de lo que es Venezuela, que es un país inviable, imposible de ser gobernado por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y por tal implica algún tipo de intervención. Pero todo esto,
todo esto les ha salido mal, todas esas estrategias no han funcionado, porque aunque hay mucho dolor para el pueblo, para los y las venezolanas, lo decía el presidente, de hecho, con mucha claridad. Estas instituciones financieras nos niegan el derecho a usar recursos para comprar vacunas, medicamentos, alimentos, insumos en general en la lucha, por ejemplo, contra la COVID-19 para garantizar los derechos a la salud y a la vida del pueblo venezolano. Solamente parte que da cuenta de la gravedad de lo que significa todo ese secuestro. Un robo, porque además no hay otra forma de decirlo. Pero esas estrategias, al final de cuentas, Martín, les han salido mal, porque el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, es el gobierno legítimo de Venezuela. Así es, y de alguna manera, por supuesto, siempre ha hecho daño, ha producido, por supuesto, conmoción en la estructura económica y social de Venezuela, claro que sí, pero de alguna manera también hemos aprendido a sortear buena parte de estas sanciones ilegales o estas medidas unilaterales coercitivas y genocidas que nos han impuesto, y hemos también ido aprendiendo en función de estas circunstancias. Entre otras cosas, hemos aprendido no solamente por la voluntad creativa del venezolano como sociedad y como pueblo, sino porque ha estado un gobierno siempre dispuesto a la construcción de nuevas salidas y de nuevos elementos que permitan construir y salir de esta crisis artificialmente construida. Porque ciertamente, si bien hay elementos internacionales de impacto económico que sufrió Venezuela, la baja de los precios del petróleo, en fin, algunos elementos, pero buena parte del grueso de la situación económica que ha vivido Venezuela tiene que ver con las medidas unilaterales impuestas genocidamente por Occidente. La intencionalidad, por supuesto, no solamente es el cambio de régimen, poner un presidente por otro, sino resetear buena parte de todo lo que es Venezuela como cultura, como forma de pensar, como lo que creemos en la vida, de la sumisión del pueblo venezolano a los valores que ellos imponen. En fin, no es solamente un cambio meramente de régimen, aquí se trata de algo más. Yo le he llamado esas guerras civilizatorias que pretenden eliminar una forma de ser, una forma de ver el mundo de un pueblo para imponer nosotros a sangre, sudor y lágrimas. Muchísimas gracias, Martín, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias a ti. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Miradas profundas llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos, solo por Telesur.
Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves, solo por Telesur.